Gracias por la oración, Gris. Muy Gracias. bien, pues aquí vamos a hacer una importante reflexión. Me gustaría saber, primeramente y antes que nada, eh, ¿ustedes qué creen el por qué estamos difundiendo o dando estas clases de Kabbalah? Y que, pues, saber su opinión, el por qué cada uno de ustedes se ha acercado a este estudio, qué es lo que le ha motivado o por qué creen que tenemos que estudiar esto. Básicamente la pregunta, entonces ya se revolvieron muchas. ¿Por qué tener que estudiar estos temas y difundirlos? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo yo? Pues tú. Chava, yo plantearía la pregunta, el para qué, porque el por qué, pues a nuestra edad ya sabemos que es por el gran sufrimiento que tenemos de manera personal o familiar o a nivel mundial en estos momentos. Estoy de acuerdo contigo, ¿para qué? Sí, es para qué. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué te quiere estudiar Kabbalah? Para poder seguir caminando con paz, con consuelo, con alegría y sobre todo para poder seguir recibiendo, aprender a recibir mejor todo lo que Dios nos da y saberlo compartir de una manera con mayor humildad y también con generosidad. Y sobre todo, más que nada en este mundo para mí, es conocer los secretos que nos tiene Dios nuestro Señor reservado y a través de esos secretos que están dentro de la Torá, en el Zohar y en el estudio y en la meditación y en la oración con Kabbalah, nos va a dar, bueno, vamos a adelantar, vamos a limpiar nuestro tikkun. Bien. ¿Quién más quiere opinar? Bueno, porque yo no opino, daría mi sentir, que es lo que siento, ¿no? Que esta inquietud de haber empezado a saber qué era, esta inquietud que me decía desde adentro de mí que quería saber, que quería conocer, y ahora en lo poquito, porque pues un año no se puede comparar con 10 o con 15 de tener conocimiento de estas enseñanzas, aunque pienso que no es tanto, sí vale, como no va a valer el tiempo, pero es más bien de lo que expresas, de ser congruente con lo que aprendes y con lo que aplicas. Que por qué pienso yo que se nos ha encomendado esta tarea, que no me hace diferente ni más ni menos de otro, porque pues híjole, es un conocimiento tan profundo que, como dijo ese filósofo o científico, ¿no? ¿De quién es esa frase? Solo sé que no sé nada. Yo digo, solo sé que no sé nada. Pero esto es entre más avanzo, o sea, más trato de profundizarme, ya no me hago tantos rollos, porque digo, híjole, el estar compartiendo con los que tienen años y años estudiándolo, pues no,
no, si no son competencias. Esto es de testimonios, ¿sí? Dime tus testimonios, dime qué has hecho de bien, de no criticar, de no juzgar, de no fregar al prójimo. Dime qué te hace más adelantada que los demás. Solamente la manifestación y la congruencia en mi corazón, en mis acciones, porque igual puedo venir aquí a darles la clase a ustedes, pero sigo siendo aparentemente la cucaracha de siempre. No, así no es. ¿Para qué estoy estudiando? Para tratar de ser mejor. Para eso, para poder transmitir más y más. Esto lo llevo años tratando de transmitirlo a mi entorno y esto es un aprendizaje maravilloso que me ha permitido enganchar, y como me dijo una amiga, no, tú no los has llevado, los has arrastrado a que vengan a aprender estas maravillosas enseñanzas que yo sinceramente y de corazón cada vez estoy más enamorada, o sea, más llena de amor y de agradecimiento por recibir esto y porque se están dando testimonios en mi vida, a pesar, o aún, no puedo decir a pesar, no, aún siendo una persona mayor, una persona, como me dijeron, no eres de la tercera edad, no existe eso. Existe la edad del aprendizaje y de la sabiduría. Y a pesar de eso, estoy aquí aprendiendo y aprendiendo y sintiendo, porque es la verdad, vibrando cuando escucho cada clase y cada palabra, aunque no esté de acuerdo en algunas cosas, pero dejaría de ser un ser humano si no soy un borrego. No, que como tú dices, Salvador, y tomo las cosas, no a repetir como perico nada más las clases. Así no es, para mí no es. ¿A qué venimos? ¿A qué vine a querer aprender aquí? A eso. Muy bien. A aprender más. Gracias. Bien, Gabriel. No, en primer lugar, yo pienso que esto es personal. No es comparación con nadie. Eso lo siente uno aquí en el corazón, en la mente y en todo lo que estamos aprendiendo. Yo originalmente, ya lo sabes tú, yo entré con mi esposa, me gustó, y mi intención es para mí, meterme más en mi, subir mi grado de espiritualidad, pero para mí, no para nadie más. Muy bien. ¿Alguien más? Una más y ya empezamos. Pues después de conocer o de asistir a algunas clases de otros caminos espirituales, y pues en donde encontraba también ahí cosas importantes, porque me era importante todo lo que yo encontraba ahí, más no me llenó como me he sentido con estas clases que he tomado acá, en donde pues esta sabiduría tan hermosa, ¿verdad? Que nos hace vibrar, o sea, nos hace sentir esa certeza y esa convicción, o sea, de lo que no vemos, sino de sino lo sentimos, ¿verdad? En cuanto a todo esto, y también los resultados que se van dando ante algunas
solicitudes, ¿verdad? Que hacemos en lo personal, prende más esa chispa que tenemos dentro, ¿verdad? Esa luz se acrecenta hacia, pues hacia el Todopoderoso, ¿verdad? Y con el fin de sentir y de, ¿por qué no? Transmitir. O sea, yo no he tenido todavía la dicha de mostrarle a alguien o de enseñarle a alguien o de transmitirle. No se me ha presentado la oportunidad. Ha sido muy poquito, ¿verdad? Te va a Pero, llegar. Ya te, pues a ver si llega y logro claro, tener esa dirección adecuada para transmitir como se debe esta belleza de sabiduría, ¿verdad? Y aquí, pues más que nada, es ese sentir muy personal y de que pues no llevo el estudio con las reglas adecuadamente todavía a la fecha. Me faltan algunas herramientas, pero con lo que tengo y con mis apuntes es donde yo me protejo, diríamos, me envuelvo en ello, ¿verdad? Y además, pues el estarlo recibiendo de alguien y escuchando de personas con más experiencia en todo esto, con más vivencias, pues me hace más interesante pues la clase, más interesante estar aquí y me lleno más de verdad, de certeza y de sabiduría. muy bien, gracias. Eso es para lo personal, está muy bien, pero queremos todavía que esto ascienda a más personas. Pero bueno, a ver, ¿alguien más quiere opinar? Creo que Lupita. A ver, Sí. te puedo hacer una silla. Yo quiero compartir. Desde muy chiquita yo siempre he sido apegada a Dios, siempre. Eran mis hermanos los más chicos y nos íbamos al templo a pedir para que mis papás los protegieran, porque ellos eran comerciantes. Y tuve de niña muchas cosas que a nadie se las podía compartir. Y a mis papás pues tampoco, porque luego me van a decir que estaba loquita, ¿verdad? Pero luego ya con el tiempo pues me casé, nos casamos y entonces yo le empecé a platicar a él y él me dijo, no, sí, dice, entonces no, es que decía, mira, yo veo fuera de la Tierra estos como, dice, son satélites, entonces sí los hay, sí, entonces como que güey, ¿no? Eso fue. Ya después pasó el tiempo y después de X tiempo de casados, dije, ¿sabes qué? Yo tengo una misión que cumplir, aparte de ser madre, esposa, y de ayudarte a trabajar y hombro a hombro. Yo tengo otra misión que cumplir. Y le digo, y si tú no me ayudas, yo lo voy a hacer. Y les voy a decir esto, así como yo se los dije. Mira, finalmente, cuando yo pegue gallo de esta vida, yo soy la que voy a dar cuentas de mí, no tú. Y si tú no me ayudas a buscar lo que yo quiero, lo que yo busco, entonces tengo que hacer. Entonces, fue algo muy bonito que se dio porque ya él empezó a la búsqueda, y esa búsqueda me llevó aquí, con ustedes, a conocer ese grupo tan hermoso y no, si amaba a Dios, ahora lo amo más porque lo conozco más y me ha ayudado sobre todo para mí misma, ¿okay? Porque antes me hacían daño, pero ahora ya no, ¿sí? Porque gracias a este conocimiento entiendo mejor a las personas, las entiendo, ¿sí? Yo siempre le digo, Señor, dame esa dicha, no sé cómo expresarlo, decírselos, de que yo las entienda a las personas, no que me comprendan, yo comprenderlas. Y esa es una forma muy bonita. Y yo donde quiera que hablo, donde quiera que ando con a todo el grupo, yo siempre hablo de Dios. Siempre, 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 siempre. Y yo les digo, con Dios todo lo podemos hacer, con Dios podemos vivir. Y ahorita en estos tiempos hay que pegarnos más fuerte que la cola loca.
ese anuncio que sale, ¿no? Pega de locura. Así que ahorita en estos tiempos pues, tenemos que apegarnos todavía mucho más y con este conocimiento que Dios nos está llevando. Entonces, todas las que estamos aquí en este grupo es porque ya estamos preparadas para recibir las enseñanzas de Dios, que cada vez son más fuertes, más fuertes, más fuertes. Muchas gracias por escuchar. Y ya no sigo más, porque si no, no acabamos. Gracias. Gracias Lupita Chula. Bueno, pues no sé si finalmente ya podemos empezar o alguien más quiere. Sí, ya. Bueno. Pues yo la verdad, maestro, sí quiero, Sí. he tenido muy poco tiempo en estar con este grupo y la verdad me he sentido muy confortada, me ha quitado dudas que he tenido y la verdad me siento pues muy feliz cuando escucho la palabra de Dios y todo lo que nos enseña y todo el aprendizaje, la verdad es algo tan hermoso. Es gloria. Que a mí me llena mi corazón, sí, mi corazón de júbilo y yo la verdad digo, gracias Diosito por aparecer Salvador en mi vida. Eso es todo, maestro. Bueno, de maestro no tengo nada, pero estoy facilitando algunas enseñanzas y lo que estamos haciendo es compartir. Bueno, no sé si Marta quiere decir algo o empezamos ya. Isis, pues mira, decías que tu pregunta fue ¿para qué? ¿Para qué estamos dando estas clases? ¿Cuál es la razón? Yo, desde que yo llegué con ustedes, creo que siempre di su lugar y bendije los conductos que fue mamá, que ha sido mamá para que yo llegara a estas clases. Y les platicaba, ¿no? Que pues en mi caso, en mi casa de niña, y creo que es algo generacional, pues nunca fuimos de que vamos a la iglesia y etcétera. Mamá siempre nos habló de un poder superior, de que había algo, ¿no? Que nos cuida, pero nunca fuimos así de iglesia o de templos, ¿no? Tan es así que yo nunca hice mi primera comunión ni nada de esas cosas, ¿no? Y después llegó a mi vida el cristianismo y varias cosas, pero yo siempre decía, no, aquí como que hay algo que no, y como que sigues buscando y todo. Y al llegar aquí, entonces dije, esto, apenas me acordaba que hace unos 4 años, como 3 años, no más se acordaba bien, 3 o 4 años, en una librería de aquí, de Coyoacán, en el sótano, se llama esa librería, yo encontré ese libro, el libro de Conexiones, el libro azulito. Y lo agarré y le dije, mamá, oye, mamá, este libro tiene letras hebreas. Porque yo tuve un compañero en la secundaria que era judío. Entonces, en algún momento vi estas letras. Y yo le dije a mamá ese día. En ese tiempo, mi mamá también estaba como que en eso de algo hay que me buscan, ¿no? Que me llaman. Y dijo, ay, pues vamos a comprarlo porque está bonito. No sabíamos, bueno, al menos yo no sabía ni cuáles eran las letras, pero me llamó ya, mamá lo compró. Ya. Creo que durante la vida te da esa hambre de que tu conciencia de para qué, pues yo creo que estas clases en lo personal es para abrir conciencia, ¿no? Y yo creo que el abrir conciencia no quiere decir
todas esas telarañas que te traen las religiones, ¿sí? De tienes que ser sometido y con miedo y con dolor. No, creo que es a todo lo contrario, ¿no? Creo que es esa búsqueda de la verdad, como dicen, ¿no? Busquen la verdad y la verdad los hará libres. Y creo que la libertad a veces no tiene que ser de ninguna manera, ni con miedo, ni con sometimiento, y yo durante mucho tiempo tuve eso. Hoy que estoy con mi corazón, con esa hambre que da de dentro del corazón, ¿sí? Tener esa paz que no hay más que aquí adentro, tanto busca uno afuera, y esto a mí me ha enseñado a que está aquí adentro, a como nos dices, no es afuera, no anda por ahí. Nosotros traemos todo en nuestro código genético, en nuestro ADN. ¿Para qué tomo estas clases o para qué no me despego? Para saber encontrar eso en mí, como dice Gabriel, en mí, para estar bien, porque si no estoy bien yo, nada afuera va a estar bien. Así es. Sí. Eso es para mí, eso es el para qué para mí. Pues qué bueno, todos sus comentarios, sus opiniones y sus puntos de vista particulares, sus experiencias, son muy valiosas porque quisiéramos que más personas estuvieran recibiendo esta sabiduría, porque si eso fuera así, este mundo sería totalmente diferente. Y es justamente de esto lo que vamos a hablar el día de hoy, y desde luego vamos a continuar con el estudio de Bereshit, pero ahorita ha sido importante esto porque debemos de tomar ahora sí que conciencia de cómo podemos difundir o hacer comentarios en nuestros círculos acerca de esta sabiduría. Bueno, quiero decirles que el por qué y el para qué estas clases son para difundir una sabiduría, porque hemos de saber que a partir del año 5760 del calendario hebreo, el año 2000 para nosotros, en el calendario común, se ha habilitado un sistema espacio-temporal que lo llama el Zohar de Midat Rahamim a Midat Adin. ¿Qué quiere decir esto? Midat Rahamim es una época de misericordia y Midat Adin es una época de juicio. Lo voy a explicar en otras palabras. Entre lo que hacemos un acto, las personas, y el efecto que produce esa acción, pasa un tiempo, ¿sí? Por ejemplo, en tiempo de misericordia, que es la época que estamos viviendo y que ya entramos a una nueva época, porque durante miles de años era la época de Midat Rahamim, es decir, quien hace una mala acción no encuentra vamos a decir, el castigo de manera inmediata. Y también, quien hace bien, pues tampoco tiene la recompensa de manera inmediata. Hay un tiempo, ¿sí? Eso es bueno y malo para algunos. Es bueno para los que hacen mal, porque el que actúa mal, pues no recibe el castigo inmediato, ¿sí?
en el tiempo, si estuviera el castigo inmediato, pues por ejemplo, a un ladrón se le caería la mano. A una persona que habla mal de los demás, pues se le enchueca la boca. Si alguien ve mal con juicio a otros, pues se le apaga un ojo. Y así, las cosas que en tiempo de juicio, que es din, son de inmediato. Entonces, para el que hace mal, pues está todo dar porque no ve el rebote de inmediato, sino lo va a ver posiblemente meses después, años después, o quizá en otra vida posterior. ¿Sí? Ese es el tiempo de misericordia. Y para el que hace bien, pues es malo porque pues no tiene la recompensa inmediata, porque va a decir, bueno, yo estoy haciendo bien y no veo resultados inmediatos. ¿Sí? Y pasa un tiempo hasta que luego viene la recompensa. Muchas veces no sabemos ni por qué nos vienen rachas buenas. ¿Sí? No lo explicamos de dónde, pero es porque previamente hicimos acciones positivas. Y viceversa. Bueno, en tiempo de din, el tiempo se está acortando. Es decir, a partir del año 5760, este tiempo se ha acortado. ¿Por qué? Porque el que hace mal tiene en dónde está la misericordia. Entonces dirían, la misericordia está en que si yo o alguien hace algo mal, tiene un tiempo para hacer teshuvah, es decir, para hacer corrección, para corregir lo que hizo malo y en ese tiempo, pues poder redimirse o sanar esa mala acción que hizo. Ahí está la misericordia. En tiempo de din es cuando ya no hay misericordia, es decir, si hago una cosa mala, inmediatamente viene el castigo. Si hago una cosa buena, inmediatamente está la recompensa o el premio. Ese es el tiempo de din, es el tiempo de Elohim. Por eso din, viene el tiempo de que hay juicio. El juicio es inmediato. Hago mal ahorita y de inmediato me viene el castigo. ¿Sí? En este tiempo de misericordia, que se está acortando el tiempo de manera gradual. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos habitantes somos actualmente en el mundo? Somos alrededor de 7.500 millones de habitantes, ¿cierto? Si esos 7.500 millones de habitantes, normalmente cada persona emite alrededor de 600 pensamientos, 600,000 pensamientos diarios. Si los multiplicamos por la cantidad de 7.500 millones de habitantes, pues imagínense qué cantidad de pensamientos se emiten en día con día. Pues imagínense, nomás échense una multiplicación y me salen la cantidad de ceros que en la calculadora no cabe. Si eso lo multiplicamos por día, ahora si lo multiplicamos por años de pensamientos, y por generaciones y por miles de años, es una cantidad de energía que se ha emitido al universo. Ahora, si vemos porcentualmente cómo andan, bueno, más del 90 y tantos % son pensamientos de carácter negativo, ¿sí? Y generalmente son pensamientos hacia uno mismo, para sí mismos, pues, por ejemplo, que me hace falta esto, me falta el otro, que no se puede, y si me enfermo, etcétera. Todas estas situaciones negativas, entonces, pues, y todavía lo que se opina por el tercero, que generalmente la idea es cómo le quito o cómo friego al vecino. Todos esos pensamientos negativos están pululando en el universo, especialmente en la Tierra. ¿Y qué es lo que pasa?
Bueno, que toda esta serie de pensamientos ya llevamos a un estado de contaminación que ahora se está revirtiendo, se están invirtiendo las cosas, ¿sí? Entonces, desde el 5760, el espacio que hay entre causa y efecto se ha venido reduciendo y se va a venir reduciendo gradualmente más y más. De manera que va a llegar un momento en que tiempo para aplicar Teshuvah va a ser 0 o mínimo, ¿sí? Entonces, se acabó el juego del game over, se acabó el juego, es decir, el juego del libre albedrío. ¿Por qué? Porque ya no va a haber libre albedrío. Haces mal, te va mal. Haces bien, te va bien. ¿Por qué? Porque en la época de eso se ha venido reduciendo gradualmente. Es decir, la cantidad de crédito que tenemos, crédito en tiempo, llamándolo crédito, cada día es menor. Es decir, en este momento estamos llevando ya 20 años después del año 5760, estamos en el año 5780, entonces ese espacio entre acción y reacción se ha venido disminuyendo. Ahora, ustedes ven que hay cantidad de noticias fatales y negativas, pues ese tiempo también se está reduciendo, ¿sí? Entonces el que va a actuar más rápido va a recibir su castigo. ¿Por qué? Porque el día que vamos avanzando, ese tiempo se reduce. Si estamos, por ejemplo, 50-50, es decir, ya nos redujeron el tiempo para aplicar Teshuvah, por eso es importantísimo actuar correctamente conforme a la ley divina, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que cambiar esas oleadas de pensamiento negativo a pensamiento positivo que actualmente hay. Por ejemplo, actualmente la estadística mundial está que de cada 10 bodas, de cada 10 hay 7 divorcios. Es una altísima cantidad de deshacerse de las familias, el seno familiar se deshace. Entonces, pues no solamente eso, también la Tierra se está quejando, no solamente la Tierra, sino el sistema solar completo, el universo completo se está quejando del comportamiento humano. Y si, por ejemplo, hay tsunamis cada año, cada 2 años, antes eran cada, no sé, 10, 15 años, o 20 años, o 50 años, hoy están siendo más frecuentes. Temblores más frecuentes. La semana pasada estuvo temblando en la Ciudad de México. Ustedes no me dejarán mentir quién viven allá. Entonces hay terremotos. Imagínense si diariamente hubiera tsunamis, terremotos, sequías, inundaciones, etcétera, etcétera. Quiere decir que la Tierra se está quejando y los eventos se están acumulando en un tiempo breve de tiempo. Entre más seguiremos avanzando en los días por venir, el rebote está siendo muy fuerte. ¿Por qué? Porque la humanidad no está teniendo un cambio en su conciencia, ¿sí? Debido a ese comportamiento, la naturaleza se está quejando, se está actuando en consecuencia. Entonces, nosotros, ¿por qué estamos haciendo estas clases? Pues precisamente para construir un cuerpo, vamos a decir un cuerpo. Nosotros podemos ser una parte mínima de un cuerpo. ¿El cuerpo cuál es? Toda la humanidad, ¿sí? Así como las células forman parte del cuerpo, pues nosotros somos, vamos a decir, una célula, cada persona, de todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, si a una célula o si a una parte del cuerpo se le inyecta un antídoto para quitar esa contaminación o ese cáncer con el cual está enfermo el cuerpo, es decir, toda la humanidad, con que poquitos se les inyecte la conciencia, pues esa inyección de ese antídoto, ese antibiótico, va a fluir por el torrente sanguíneo y va a sanar el resto del cuerpo. Pero tenemos que ser no poquitos, sino una cantidad mínima, una masa crítica.
Y uno de los propósitos es precisamente reunir esa masa crítica. Pues imagínense, de 7.500 millones de habitantes, ¿cómo hacemos para que esta conciencia de la gente cambie? Porque como humanidad, todos estamos involucrados y lo que le sucede a uno, le sucede a otro. Aunque tenemos la conciencia de una separatividad, en realidad no es así, estamos equivocados. La humanidad está equivocada porque no estamos separados. Y si quieren poner la muestra que estamos viviendo justo en este momento, es una muestra física, clara, palpable, de que no nos podemos reunir. ¿Por qué? Porque hay la incertidumbre de que alguno sea portador del virus. Ya no nos podemos abrazar. ¿Por qué? O besar, porque hay la posibilidad del virus. Entonces está afectando a uno, pero en realidad ya no, este fenómeno no es local, no es de un país o de un estado, de una región, es prácticamente todo el globo terráqueo. Toda la humanidad estamos sufriendo de esta situación. Entonces, lo que está sucediendo es el efecto de los pensamientos negativos que los seres humanos hemos estado emitiendo por generaciones y generaciones. Y como ya vimos, pues imagínense, cada persona tiene 600,000 pensamientos al día, multiplicado por los habitantes, multiplicado por los días, por los años, por las generaciones, pues llevamos ya 5.780 años con una conciencia equivocada. Bueno, entonces, este antídoto no ha podido trascender, porque si hay una persona que tiene un cambio de conciencia y, por ejemplo, medita con las letras hebreas, medita, le va a influir en cerca de 15,000 personas. Bueno, de los grupos que hay de estudio de Kabbalah en todo el mundo, cada uno pues tiene una meditación, pues tiene una influencia sobre 15,000 gentes. Pero para 7.500 millones de habitantes, ¿cuántas personas se necesitan? ¿Sí? Entonces necesitamos que por lo menos la masa crítica tenga para poder transmitir esa conciencia a todos los demás. Bueno, ahora, fíjense bien. La meditación con las letras hebreas es un amplificador de conciencia, por eso tenemos la influencia sobre 15,000 personas. Pero fíjense que necesitamos un amplificador todavía mayor. Es como, ahorita nosotros estamos interactuando a través de la palabra, pero si quisiéramos que más gente nos escuchara, ¿qué tendríamos que hacer? Pues ahora sí que agarrar un amplificador, una bocina con un altavoz enorme para que todo el mundo escuchara. Bueno, pues está el internet, afortunadamente, pero muchas personas no quieren este conocimiento, o se desaniman muy pronto, o llega alguna situación en la que pues yo ya no. Entonces, todo esto nos afecta como género humano. Un amplificador. Cuando Moshe Rabbeinu recibió la Torá, la primera Torá, estuvo 40 días y 40 noches en el Sinaí. Por eso dice, y Akadosh Baruj Hu le entrega la Torá a Moshe Rabbeinu, pero no estaban en las letras hebreas que nosotros actualmente conocemos, sino era otro lenguaje diferente. Él recibió una cantidad de información en el monte Sinai que no lo pudo difundir, porque solamente se los dio a los cabalistas que estaban con él, a los sabios, a mucha gente. No le alcanzó el tiempo, y sin embargo, esa Torá tenía una fuerza tan grande que podría redimir a la humanidad en ese momento. E incluso ese era uno de los propósitos. Redimir, decir, el Mashiach iba a ser Moisés, ¿sí? Iba a ser Moisés, y la redención final, se acabó el tiempo. ¿Por qué? Porque todos los que vinieron al desierto, todos los que
íbamos en ese momento, iban puros y santos. Puros y santos. Por lo tanto, ya no iba a haber más años adicionales y ahí se iba a acabar y se iba a regresar al origen y se iba a terminar ya vamos a decir, se quería redimido lo que es el pecado original. Ese cortocircuito cósmico tan grande, pero desafortunadamente no fue así. O recibimos pues una segunda Torá a raíz de las gestiones de Moshe Rabbeinu para que se nos entregara otra Torá, pero esa Torá se nos entregó muy velada y codificada, y que escrita en letras hebreas obviamente, pero ya con una vibración mucho menor que la que estaba originalmente, ¿sí? Entonces, si nosotros tuviéramos acceso al lenguaje original de la primera Torá, podríamos tener un amplificador de pensamiento tan grande que podríamos incluso eliminar todo ese cochambre de pensamientos que están fluyendo en la Tierra y que con esa vibración se pudiera eliminar. Ese antibiótico quitaría ese cáncer que está metido en los pensamientos de la mayoría de la humanidad. Entonces, para llegar a la redención final, tendríamos que tener acceso a ello. Entonces, Moshe Rabbeinu, cuando recibió la primera Torá, los demonios y las energías negativas que quisieron estar ahí en la entrega, mediante códigos, salieron despavoridos porque no pudieron resistir la luz que emitía esa Torá. Y cuando hablamos de Torá no estoy hablando de libros, ¿sí? Porque la Torá que no contaba lo que cuenta la Torá actual. La Torá actual cuenta de historias y de muchas cosas. La primera Torá hablaba de otra cosa totalmente diferente, ¿sí? Entonces, buscar algo más que las letras hebreas, tendríamos que buscar un lenguaje de carácter espiritual, es decir, que utilizan las energías angelicales, es decir, el lenguaje de Metatrón, ¿sí? En el lenguaje de Metatrón hay algunas letras que a partir de la próxima clase se las voy a ir dando, porque ¿dónde habría que entrar en esto? Pues tendríamos que ir con quién. ¿Quién ha sido el hombre más sabio del mundo en toda la historia de la humanidad? ¿Es pregunta? ¿Es pregunta? ¿Sí? ¿El más sabio del mundo? Pues Es Enoch. De toda la historia de la humanidad. Enoch. Abraham, es cierto, son las encarnaciones, no, es cierto. Enoch. Que se convierte en Metatrón. Bueno, Hanoch vivió aquí, pero Sí. realmente su sabiduría la recibió en los cielos superiores. En realidad, el hombre más sabio que ha tenido la historia del mundo Hermes. Cuando hablas de Hermes, estamos hablando de Metatrón. Entonces, el hombre más sabio que ha tenido la historia de la humanidad ha sido Shalomón, el rey Salomón, porque a él se le entregó la sabiduría, ¿sí? La sabiduría de Salomón. Entonces, a él, Porque él la pidió. no, él la pidió y Dios directamente le dio la sabiduría de Dios a Salomón a través del lenguaje angelical. Entonces puso una pléyade de ángeles para que le estuvieran dando información y sabiduría al rey Salomón. Entonces tendríamos que ir a los libros del secreto del rey Salomón, y allí está el lenguaje de Metatrón. Por lo tanto, los 72 nombres que nosotros tenemos, por eso este es un curso de Kabbalah avanzada, los vamos a equiparar con el lenguaje angelical. Y a partir de la próxima clase, vamos a meditar el nombre en letra hebrea y vamos a meditar el nombre en el lenguaje angelical. Hay un lenguaje, hay un alfabeto de
Salomón, de Metatron, que ha estado manipulado. Entonces, tendríamos que irnos a una fuente segura. Afortunadamente, a través de un maestro en España, tiene uno de los 100 ejemplares que se editaron, que fueron escritos por Salomón con su puño y letra. ¿Sí? Y hay acceso. Entonces, voy a reunir a partir de esta semana, lo que viene, todo el lenguaje para poderlo transmitir ya las 72 nombres en el lenguaje de Metatron. ¿Sí? Chava, ¿es el maestro Albert Gosland? ¿Perdón? Nosotros, o sea, es que para mí sí es importante también conocer. ¿Es el maestro Albert Gosland? Es Albert Gosland, él tiene un ejemplar. Ah, pero eso, como tú dices, es un solo libro. Vía correo electrónico yo ya lo solicité. Entonces, ay, qué bueno, Chava. Gracias. Sí, él tiene un ejemplar de eso. Muy bien. Ahora, fíjese bien, otra cosa. Para remover ese cáncer que está enquistado por miles de años, si no lo conseguimos nosotros, entonces la humanidad le espera pues, eventos muy fatales y probablemente la extinción de la raza humana, algo que obviamente Akadosh Baruj Hu no quiere, y él tiene los candados de protección, pero si esto no hay un cambio de conciencia, no solamente coronavirus, tendrán otras cosas peores, Hazbe Shalom. Entonces, nosotros, ¿para qué estamos? Vuelvo a preguntar, ¿para qué estamos difundiendo estas clases? Para elevar el nivel de la conciencia de las personas. ¿Sí? Bien, ahora vamos a seguir adelante, todavía no terminamos. En la era del Mashiach, que es ya, que la Kabbalah, que es la mística, en la que está el cambio de misericordia a juicio, es decir, de Rahamim a Din. Hay un científico alemán que se apellida Schumann, seguramente ustedes ya en la otra ocasión ya les había hablado yo de esto, de la frecuencia Schumann. Él escribió un libro que se llama El Salto Cuántico. A ustedes que ya estuvieron en el curso de física cuántica, seguramente lo van a ubicar muy bien. Quiere decir que la frecuencia de la Tierra, la electricidad y el magnetismo, el campo electromagnético, la energía de la Tierra, normalmente estuvo estable durante miles de años en una frecuencia de 7.8 hercios, ¿sí? Así estuvo estable. Pero mira qué canija casualidad, perdón por lo de casualidad. A partir del año 5760, la vibración de la Tierra tuvo un cambio, ¿sí? Cambió. El sabio cabalista Abraham Nazulay es el que dice que en 5760 es la llegada del Mashiach. Es decir, una cosa es la llegada y otra cosa es la revelación. Pero coincide con este conocimiento de la Kabbalah con lo que la física cuántica, o en este caso este científico, está diciendo. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Que más o menos en el año 5760, la frecuencia subió a 8 hercios y a 9, lo cual quiere decir que la frecuencia electromagnética de la Tierra ha venido aumentando, ¿sí? Es así. Ahorita a veces baja y a veces sube, pero ha venido subiendo a frecuencias que antes no estaban. Por ejemplo, en unos años después del 2000 incluso subió a 12, a 14. Ha estado hasta 22. Y les voy a leer un artículo muy cortito que habla de esto. Miren, la resonancia Schumann aumenta a 36 hercios por primera vez en la historia del planeta Tierra. Para los que hayan oído hablar de la resonancia Schumann, nos ponemos algunos antecedentes. En la década de los 50, el doctor Schumann de München
Alemania, descubrió el efecto de la resonancia en el sistema Tierra-Aire-Atmósfera, hoy conocido con el término de resonancia Schumann. En física, a este efecto se le denomina onda transversal magnética. Se ha comprobado que estas ondas resonantes, u ondas Schumann, vibran en la misma frecuencia que las ondas cerebrales de los seres humanos y de todos los mamíferos en general, o sea, a 7.8 hercios, ciclos por segundo, ¿sí? Sabemos que los más sensibles son las ballenas, también los pájaros, las aves migrantes y el ser humano. La novedad es que acaba de conocerse la frecuencia Schumann y en este tiempo se aceleran por primera vez en la historia humana. La resonancia Schumann ha subido a 36 hercios. Esto es un artículo del año del 2017, fíjate. Y esto está provocando cambios y molestias a los seres humanos y en general todos los seres vivos del planeta. ¿No es cierto? Ahorita cómo anda toda la gente miedosa y nerviosa. En junio del 2014 se consideró anómala la frecuencia de resonancia Schumann, a comprobar que había subido de 15 a 25, pero ahora en los últimos días, primeros meses del 2017, ha habido más de 30. Ahorita debemos estar como en 36, supongo yo. La primera vez que subió, los monitores del sistema espacial ruso registraron este gran aumento y creyeron que su equipo estaba funcionando mal, pero más tarde descubrieron que los datos eran correctos. Algunas personas se están dando cuenta de que el tiempo se está acelerando. Es decir, aquí entre paréntesis les digo que lo que nosotros teníamos antes en el concepto de 24 horas ya no es el mismo, porque ya estamos como en 10 de 16 horas, aunque para nuestra percepción de los 5 sentidos que nos engaña, dice que son 24 horas, pero ven ustedes que el día se va de volada. Es como de 16 horas, lo cual puede ser un resultado de la creencia en frecuencia de esta tasa. La conciencia humana está afectada por el campo magnético de la Tierra y las alteraciones de su interior. Como seres humanos tenemos potencialidades extraordinarias y apenas hemos comenzado a estudiar y mucho menos entender los regalos creativos, las intuiciones y los talentos que son impredecibles o emergentes y que pueden estabilizarse en las generaciones por venir. Con suerte, podemos aprender a entender nuestro surgimiento de un entorno esencialmente electromagnético y facilitar nuestro potencial para la curación y el crecimiento y la comunicación no local. Se dice que la frecuencia Schumann está en sintonía con las ondas alfa del cerebro humano. Sí, claro, esa es la frecuencia alfa. Y con los estados teta. Por lo tanto, puede ser que la aceleración se sienta a menudo como si el tiempo se hubiera acelerado y los eventos y los cambios de nuestra vida ocurrieran con más rapidez. Dado que la resonancia Schumann ha sido picos repentinos de 12 y 16.5 hercios, nos encontramos algo aún más interesante. En neurofeedback de 12 a 15 hercios de frecuencia se llama el ritmo sensorio-motor, SMR. Es un estado ideal, se despertó en calma. Nuestros procesos de pensamiento son más claros y más centrados. Sin embargo, sigue siendo en el flujo, entre comillas, o en el saber, entre comillas. En otras palabras, la Tierra está cambiando su frecuencia vibratoria y tal vez nosotros lo estamos haciendo también. Esta puede ser una de las muchas señales de que estamos despertando. El informe de Scientist dice que el campo magnético de la Tierra, lo que puede afectar a la resonancia Schumann, se ha venido debilitando poco a poco durante los últimos 2000 años y aún más en los últimos años. Esta aceleración puede hacer que nos sintamos más cansados, con mareos, depresión o incluso extraños al levantar nuestras propias frecuencias para estar más en sintonía con la nueva Tierra. La adaptación no siempre es un proceso fácil, pero hay que tener en cuenta que todo es parte del propio despertar. Bueno, vamos a seguir con el tema. ¿Ok? Déjenme compartirles aquí la pantalla. Bueno, aquí tenemos la planeta Tierra y cómo la frecuencia Schumann está alrededor. Si ustedes ven aquí en la lámina,
está una capa, la capa D que le llaman, y luego aquí está una serie de luces, y la vibración, la frecuencia Schumann viene alrededor, y aquí tenemos la superficie de la Tierra. En realidad, en el núcleo de la Tierra existe un núcleo de ferrita líquida. Esta ferrita es la que proporciona el campo magnético de la Tierra. Si esta ferrita líquida no estuviera, no tendríamos campo magnético en la Tierra. A diferencia, por ejemplo, Marte, que perdió su campo magnético, pues entraron directamente las rayos solares y destruyeron toda la biosfera que hubo en algún momento en Marte. Incluso hay agua, pero esa agua está congelada, pero está donde no tiene acceso el sol. Por lo tanto, pues la vida desapareció, si es que la hubo allí en Marte. Y nosotros, bueno, pues estamos protegidos precisamente de la magnetosfera, que es la que es nuestro escudo protector contra todos los rayos cósmicos que llegan del exterior, ¿sí? Bueno, entonces Abraham Azulay nos dice que en tiempo del Mashiach ya está. Y coincide, pues, con este cambio de la frecuencia de la Tierra. Lo cual aquí, pues, entonces la física cuántica confirma muchas cosas que por miles de años antes los cabalistas ya sabían. Y justo en ese momento, pues entonces todavía a la física cuántica le falta por avanzar. Así como existe la metafísica, pues también existe la metafísica cuántica, la metaciencia cuántica. Es una ciencia que todavía el ser humano no conoce. Bueno, en esta metaciencia, quiere decir que a partir de 5760, Akadosh Baruj Hu, el creador, ha insuflado en nuestro universo una dimensión adicional. ¿Cómo nos movemos nosotros? Nos movemos a través de el espacio y el tiempo, ¿es correcto? Y entonces esas son 3 dimensiones, que son altura, anchura y profundidad, y el tiempo. En eso actualmente nos estamos moviendo. Pero a partir de 5760, Dios insufló esta 5ª dimensión, y esta 5ª dimensión podemos llamar, ¿cuál es? No solamente a la Tierra, sino a todos los planetas. Es la dimensión de la conciencia. De esto hablamos en el curso de física cuántica, ¿recuerdan? Que era la 5ª dimensión, ¿sí? Si le echan una vueltecita y esos apuntes lo van a ver. ¿Qué quiere decir esto? Que con este cambio de conciencia, si nosotros logramos transmitir esto a más personas, pues se va a construir un mundo de felicidad. Un mundo de felicidad donde ya no haya tanta violencia, donde no haya tantos robos, donde no haya tantos crímenes, donde no haya tantos fraudes, engaños, demandas de distinto tipo, laborales, penales, etcétera, menos divorcios, menos disfunciones familiares. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos emociones. Las emociones del pensamiento, las emociones de amor y las del miedo. Entonces, el cabalista que modernizó la Kabbalah y que la puso al alcance de todos nosotros y que fundó más o menos en 1920 y tantos en Israel ¿cómo se llama? El centro de Kabbalah de Israel. Entonces, él usa un libro que se llama la Matan Torah, la entrega de la Torah. Y él dice en su libro que todos los defectos que tenemos los seres humanos, o cómo actuamos, vienen del miedo, ¿sí? De esa vibración del miedo. ¿Miedo de qué? Es la falta de certeza. Miedo a que te falte dinero. Miedo a que no tengas salud. Miedo a que no tengas techo donde vivir.
o miedo a que los pierdas, la salud, el dinero, la vivienda, miedo a todo, ¿sí? Él lo resuelve de la siguiente manera. Él dice que supongamos que hubiera una ciudad de 300,000 habitantes, ¿sí? Esta ciudad de 300,000 habitantes y más uno, y ese serías tú, o sería yo, ¿sí? Que esa ciudad se va a preocupar y se va a ocupar exclusivamente porque no te haga falta nada. Es decir, que tengas techo, que tengas casa, que no te falte el alimento, que tengas tu pareja, tu esposo, tu esposa, que no te haga falta absolutamente nada, que si me enfermo te van a asistir, que no te haga falta absolutamente nada. Entonces, cuando esa persona, o cuando tú, sabemos que de alguien 300,000 gentes se están preocupando por mí, pues mis miedos desaparecen. ¿Por qué? Porque no me va a faltar nada, ¿sí? Entonces, de esas 300,000 van a hacer cuidar de mí. Bueno, ahora, si ponemos otro ejemplo, otra persona, un tercero, otra persona, también yo me uno al grupo de los 300,000 para cuidar de otra persona. Y estos 300,000 vamos a cuidar que no le falte nada y nos vamos a encargar de que tenga todo esta otra persona. Entonces otra persona va a desaparecer, también se le va a desaparecer el miedo. Y ella se va a unir a otras 300,000, a las 300,000. Va a ser parte de las 300,000 para asistir a una cuarta persona. Y así se repetiría para una quinta, para una sexta, para una décima, etcétera, hasta llegar a una 300,000. Quiere decir que todos se cuidan de todo. Ese es el mundo feliz. Y es el mundo en el que, pues, va a ser un mundo ideal en el que no hace falta nada, ¿sí? Y si no hace falta nada, pues entonces todo mundo está feliz y contento. Pero ¿qué es lo que pasa actualmente? Que de esas 300,000 personas, cada quien rema a su molino. Es decir, yo me encargo de lo mío, de lo mío, y de lo mío, y de lo mío, y tú de lo tuyo, y ella lo de ella, y él de lo de él, y aquellos de lo de él, y otro, pues, que se las arregle como pueda. Es decir, hay un desamor, ¿sí? Como hay un desamor, entonces el miedo. Y en el tiempo de la época mesiánica, esta frecuencia se está modificando porque o hacemos el cambio, sí o sí. Porque si nosotros no hacemos el cambio va a venir de todas maneras, por fenómenos físicos. ¿Cómo? Aumentando la frecuencia Schumann y aumentando la vibración para que la gente se quede descontrolada y entonces vengan más eventos infelices para la humanidad. Y entonces vienen devastaciones de pueblos enteros, de desapariciones de personas, de un juicio tremendo. ¿Por qué? Porque ya estamos en la época final y por lo tanto, si no hay un cambio de conciencia, que el mundo nos queda muy corto. Por eso decíamos en la clase del lunes que cuando estamos en Yirat, es decir, cuando tenemos la conciencia de que tenemos que hacer cambios profundos en nuestra manera de ser y de pensar, entonces ya el tiempo es muy corto. Todo lo que está sucediendo son las señales claras de que la época mesiánica está ya lo que llaman lo que le llaman en la Torah o incluso en el Nuevo Testamento los días finales. Pero no se trata de los días finales de la humanidad, sino los días de la transformación. Y vemos cómo la Tierra se está modificando en su frecuencia y también llegaría un momento que si la frecuencia llegara a ser tan alta, el campo magnético de la Tierra se invierte. Es decir, en lugar de la Tierra gira, tiene un giro de derecha a izquierda.
así. Va girando así, a través del eje. Llegaría un momento en que la Tierra se para materialmente 3 días. Y una vez que se para esos 3 días, párale, por favor. Una vez que se para esos 3 días, entonces se reinvierte el giro de la Tierra. Ahora gira al revés, que en lugar de Rahamim, es decir, de misericordia, hay Din, quiere decir que esta frecuencia lo invirtió el giro de la Tierra y entonces viene un tiempo de ajuste donde ya hay un cambio de conciencia total. O somos amorosos o somos amorosos, una de dos. Ya no hay de otra manera, porque si las personas no tienen un cambio de conciencia, si no tenemos un cambio de conciencia como género, pues va a haber un arrasadero tremendo. ¿Sí? Y nosotros, como estudiantes de Kabbalah, tenemos las herramientas para hacer un cambio de conciencia importante. De hecho, ya lo hemos estado haciendo. Y bueno, y cada quien tiene una tarea personal, en lo personal que hacer. Eso está muy claro. Pero también, a nivel colectivo, tenemos que hacerlo. Los cambios empiezan por el interior de cada quien. Y desde luego de comentar y de difundir el conocimiento de la Kabbalah a toda la humanidad para que la conciencia haya un cambio. Afortunadamente hay grupos de estudios que están trabajando en ello. No somos los únicos y espero que pues lo estén haciendo bien. También hay otros grupos de Kabbalah que pues están desafortunadamente desubicados, estudiando cosas que ni Kabbalah es, pero bueno, no vamos a hacer juicios de nadie, simplemente que si ya hay más personas haciendo un cambio, bueno, pues entonces nosotros tenemos que hacer un cambio importante. De manera que el cambio viene o sí, o sí. Por las buenas o por juicio. ¿Sí? Entonces, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Para qué difundimos estas clases? Para tener, y alguno de ustedes lo dijo, para tener un cambio de conciencia, para trascender en la conciencia de las personas, empezando con nosotros y en los demás. Es muy importante, entonces, que se difunda y que se den a conocer. Miren qué poquitos somos muy poquitos, pero benditos, y quisiéramos que fueran más. Pero bueno, el cambio en la espiritualidad no hay nada a fuerzas, todo es voluntario, no hay coerción en la espiritualidad, porque como hemos dicho, la espiritualidad no te la van a enseñar ni te la van a estar encajando a fuerzas, no. Tú la buscas, ¿sí? La buscas. Y cuando la buscas, pues ya encontraste y a darle, pero sí como quien dice. Y esa es pues la razón de por qué estamos difundiendo esta clase. Pues les dejo el micrófono abierto por si tienen alguna pregunta. Y en la próxima, pues vamos a continuar con Bereshit, ya no nos dio tiempo, porque hay algo muy interesante que ver acerca del Zohar, que habla sobre esto mismo, que habla sobre la luna y el sol en una metáfora muy, muy interesante. ¿Sí? Podemos incluso, si no hay preguntas, les puedo adelantar un poquito más. Si no, bueno, les dejo el micrófono abierto por si hay alguna pregunta. Yo una sola pregunta, que a lo mejor se me fue a mí. Tú dijiste, Chava, que el primer cabalista que hizo a nivel internacional y compartió fuera del grupo tan cerrado que, bueno, que ya sabemos que lo estudié, y que él escribió la Matan Torah, pero a mí se me fue el nombre. Es el Rabí Ashlag. Así, gracias. ¿Rabí qué? Ashlag. ¿Cómo se escribe? A ver, ahorita se los escribo. Gracias.
Agua natural, nada más. Sin nada. Sí. Rav Ashlar. Es el que habla de ese mundo que va a ocurrir a través de los cambios que vienen en la época mesiánica. Sí, todo esto que está sucediendo, Desde el principio del siglo XX. todo esto que está sucediendo es justamente las señales de que la época mesiánica está llegando y se está cortando el tiempo de mitad a Rahamín a mitad a Midad a Din. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Me hace favor de repetirme las frecuencias que manejó cuando leyó el texto? Las frecuencias, la normal entre el cerebro humano y la Tierra es de 7.8 Hz. 7.8. ¿Sí? Luego ya ha subido desde 15 a 20. Ajá. En algún momento en que estuvo a 36. ¿Sí? Si tuviera un medidor de ahorita, pues a lo mejor te podría decir cuál es la frecuencia, pero no lo tengo a la mano. Tengo una brújula, pero sí se Gracias. puede. Entonces, sí, no hay de qué. Realmente lo que sí se puede medir más rápidamente es el campo magnético. Pero aquí existen dos campos. Hay el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces, entre ambos están interrelacionados. Por ejemplo, cuando un alambre tiene corriente, genera un campo magnético alrededor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el electrón está circulando y está teniendo giros. Y esos giros producen campos magnéticos, igual que la Tierra. Aquí en la Tierra también existe la electricidad y el magnetismo. Y obviamente la gravedad. ¿Sí? Sí, gracias. Cuando tenemos un evento fuertísimo, por ejemplo, terremoto Está apagado tu micrófono. Sí te escucho, nomás que se escucha con resonancia. Resuena. No sé por qué, a lo mejor es este lugar, pero cuando tenemos un terremoto o cuando existe las tormentas tan fuertes, ahí en ese momento pudiera ser los 36 de persona. No necesariamente. ¿No? No te puedo decir que en ese momento está vibrando, pero si hubo una vibración previa, obviamente pues dejó resentidas las cosas, ¿no? Y las cosas empiezan a fallar por fatiga. Haz de cuenta, un puente pasan muchos carros y camiones y está vibrando, va vibrando. Llega un momento que si excede el peso, pues va a fallar por fatiga el material. De eso viene como resultado de eventos previos que hubo, ¿sí? Y ha visto que a veces puentes que colapsan y se caen. ¿Por qué? Porque fue por más diseño, por un lado, pero si fue por falla del material es que la fatiga con el tiempo estuvo, ahora sí que fatigando, estuvo molestando, estuvo desgastando hasta que el material falló. Igualmente pues, pasa con la Tierra. En algún momento las capas tectónicas son sensibilizadas y en cualquier momento se desata la falla. Lo que llamamos nosotros efectos naturales y que mucha gente le tiene miedo y piensa que es la naturaleza muy caprichosa. En realidad nosotros ya sabemos que no es el capricho de la naturaleza, es el capricho de la mala acción del ser humano la que provoca todos esos cataclismos, el que le llames. Sí. Todas las energías negativas que van hacia... Sí, pues imagínate todo lo que lanzamos de pensamientos negativos al cosmos, pues viene un rebote. El cosmos nos regresa la misma energía, Claro. de manera de juicio. Llámese catástrofes, enfermedades, pandemias,
terremotos, todo lo que la humanidad nos pasa, ahí cae. ¿Y cae dónde más? Pues donde más ha habido juicio, donde más ha habido energía negativa. ¿Sí? Vean ustedes, por ejemplo, qué pasó en Haití, con los tsunamis. Ahí que se practica mucho la santería, el vudú, y cosas de idolatría, que lo único que provocan son energías negativas, y pues ahí les cae la desgracia. Después, al tiempo, no hicieron teshuvá. Y hay personas que nunca hacen teshuvá, y entonces llega el ángel de la muerte y dice, este ya no tiene remedio, me lo llevo. Así de sencillo. Ya tuvo muchas oportunidades, pero no queda otra más que me lo llevo. Entonces está un decreto, Dios, y el ángel de la muerte, el ángel Duma, llega, Hasbe Shalom, llega y se lleva a esa persona. ¿Por qué? Porque ya se le acabó su tiempo, sus oportunidades, ya no tiene remedio. Nosotros no estamos para estar con ese juego, tenemos que aplicar Teshuvah de inmediato. Ya no tenemos que perder tiempo. ¿Sí? Solo pienso, Salvador, que hacerlo por convicción, no por temor, sino por amor. Por amor, exactamente, es que sería... Por amor. Y dejarlo nosotros en nuestro corazón, porque, bueno, puedes decir muchas cosas, pero lo que proyectas, ¿sí? Eso es importante, muy importante. Y que de verdad cuando llegas a esa convicción, no de que si entienden o no entiende tu entorno, que todas las cosas que has hecho, las has hecho por amor, no porque sean más listos o más tontos, sino que las has hecho por amor. Muy bien. Eso y logres transmitirles eso. Exacto. Muy bien, pues es un trabajo personal y es un trabajo colectivo también, pero tenemos que empezar por nosotros. Claro, estoy de acuerdo. Pues no sé si tengan alguna otra pregunta, si no nos vamos ya directo a la meditación. Sí, por favor. Sí que... Meditación. Sí, meditación, por favor. ¿Hay preguntas? Bueno, vengan más. Meditación, por favor. Aguanten pues un momento, ¿sí? Vamos a ver este nombre. Es un nombre que justamente eliminar el lado oscuro. Nosotros tenemos dos lados, el lado oscuro y el lado de la luz. El lado oscuro es el lado del ego y el lado de la luz es el lado del espíritu. Entonces, con esta meditación muy poderosa, es un trabajo interior para que nosotros podamos eliminar nuestro lado oscuro, que es el que nos cuesta trabajo vencer, y por eso volvemos a caer una y otra vez en algo que tenemos que corregir, y a lo mejor no hemos podido corregir del todo, pero esta nos ayuda a que nuestra fuerza espiritual sea mayor, ¿sí? Así que permítame un segundito, ahorita regreso con esto. Ay, qué bonitas letras. Un momentito, ¿sí?